Hola, te saluda el maestro en estudios jurídicos, Lucio Domínguez Nares, y te doy la más cordial bienvenida a la sesión número 3 del bloque 2 de la materia Impugnación Procesal de la Maestría en Derecho Civil y Familiar. En esta sesión veremos el efecto suspensivo y el efecto diferido. En este subtema del efecto suspensivo, ustedes al finalizar podrán analizar, identificar, explicar y evaluar el efecto suspensivo de los recursos procesales, comprendiendo su función dentro del sistema de impugnación, así como su impacto en la eficacia de las resoluciones judiciales, con el fin de interpretar críticamente su aplicación en el proceso civil y familiar. Dentro del sistema de impugnación procesal, los recursos constituyen instrumentos jurídicos mediante los cuales las partes pueden cuestionar resoluciones judiciales que consideran incorrectas o injustas. Uno de los efectos más relevantes que puede producir la interposición de un recurso es el efecto suspensivo, el cual tiene como finalidad detener temporalmente la ejecución de la resolución impugnada mientras el órgano jurisdiccional superior revisa su legalidad o corrección. Este efecto resulta fundamental para garantizar el debido proceso, el derecho de defensa, la tutela judicial efectiva, como evitando que una resolución potencialmente errónea se ejecute antes de que sea revisada por una instancia superior. Por ello, el efecto suspensivo ha sido ampliamente analizado por la doctrina procesal y regulado en los distintos ordenamientos jurídicos. El efecto suspensivo es la consecuencia jurídica que produce la interposición de un recurso consistente en suspender la ejecución o cumplimiento de la resolución judicial impugnada hasta que el Tribunal Superior resuelva el recurso correspondiente. En otras palabras, mientras el recurso es estudiado y resuelto, la decisión judicial recurrida no puede ejecutarse, quedando en un estado de espera hasta que se confirme, modifique o revoque. Pero ¿para qué sirve el efecto suspensivo? El efecto suspensivo cumple diversas funciones dentro del proceso. Ejemplo, garantiza la justicia material, como evitando la ejecución de resoluciones potencialmente incorrectas. Protege el derecho de defensa de las partes, como permitiendo que el recurso sea revisado sin que se produzcan consecuencias irreversibles. Evita daños irreparables que podrían generarse si la resolución se ejecuta antes de su revisión. Fortalece la seguridad jurídica, como asegurando que las decisiones judiciales definitivas sean las que se ejecuten. En el proceso civil y familiar, este efecto es especialmente relevante en resoluciones que pueden generar consecuencias patrimoniales o personales importantes. En el derecho procesal, los recursos pueden tener distintos efectos, siendo uno de los más relevantes el efecto suspensivo. Este efecto implica que la interposición del recurso paraliza la eficacia ejecutiva de la resolución judicial. ¿Cómo es el funcionamiento del efecto suspensivo? Cuando un recurso se concede con efecto suspensivo, ocurren las siguientes consecuencias. Primero, se detiene la ejecución de la resolución impugnada. Segundo, el expediente se remite al Tribunal Superior, quien será el encargado de resolver el recurso. Tercero, el órgano jurisdiccional inferior pierde competencia para ejecutar la resolución hasta que el Tribunal Superior se pronuncie. Este efecto suele presentarse en recursos como la apelación, la casación en ciertos supuestos y la revisión extraordinaria, dependiendo de la legislación aplicable. Veamos ahora las limitaciones del efecto suspensivo. No todos los recursos producen automáticamente este efecto. En algunos casos, el legislador establece que el recurso se conceda solo en efecto devolutivo, lo cual permite la ejecución de la resolución mientras se revisa el recurso.
Esto ocurre principalmente cuando la ejecución inmediata es necesaria para proteger derechos urgentes. La suspensión podría generar perjuicios mayores y cuando la ley busca evitar retrasos indebidos en la justicia. ¿Cuál es la importancia que tienen estas figuras jurídicas en materia civil y familiar? Bueno, el efecto suspensivo puede resultar determinante en situaciones como cumplimiento de sentencias patrimoniales, ejecución de resoluciones sobre bienes, determinadas decisiones sobre responsabilidad civil. Sin embargo, en materias sensibles como alimentos, custodia o protección de menores, muchas legislaciones limitan el efecto suspensivo para evitar perjuicios a los derechos de los niños. ¿Quiénes son los principales exponentes doctrinales del efecto suspensivo dentro de la teoría general del proceso? Bueno, tenemos a Eduardo J. Couture, quien señaló que los recursos constituyen garantías procesales destinadas a evitar errores judiciales y que el efecto suspensivo cumple una función protectora frente a resoluciones incorrectas. Piero Calamandrei, por su parte, destacó que la suspensión de la ejecución es una forma de preservar la utilidad práctica del recurso. Y Hernando Davis Echandía analizó el efecto suspensivo dentro de la teoría de los recursos, señalando que su finalidad es impedir la consumación de perjuicios derivados de resoluciones aún no definitivas. En conclusión, podemos decir, jóvenes, de este subtema, que el efecto suspensivo constituye una institución fundamental dentro del sistema de impugnación procesal, ya que permite garantizar que las resoluciones judiciales sean revisadas antes de producir efectos definitivos. Su aplicación contribuye a fortalecer el debido proceso, la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva. No obstante, el legislador debe equilibrar su aplicación para evitar que los recursos se conviertan en mecanismos dilatorios que obstaculicen la pronta impartición de justicia. Por ello, la regulación del efecto suspensivo suele limitarse a ciertos recursos o resoluciones específicas, especialmente en materias donde la urgencia de protección de derechos es prioritaria. Ahora veamos el efecto diferido. En este subtema ustedes tendrán como objetivos específicos comprender, analizar y evaluar el efecto diferido de los recursos procesales, identificando su función dentro del sistema de impugnación y su impacto en la economía procesal, con el propósito de interpretar su aplicación en el proceso civil y familiar. En el derecho procesal moderno, jóvenes, el sistema de recursos busca equilibrar dos objetivos fundamentales. Primero, garantizar el derecho de impugnación y segundo, evitar la paralización innecesaria del proceso. Para lograr este equilibrio, la legislación ha desarrollado diversas modalidades de efectos de los recursos, entre los cuales destaca el efecto diferido. Este efecto permite que ciertos recursos sean interpuestos oportunamente, pero resueltos posteriormente, generalmente junto con la resolución final del proceso. De esta manera, se evita la fragmentación del procedimiento y se promueve la economía procesal. El efecto diferido es la modalidad mediante la cual un recurso se interpone en el momento procesal correspondiente, pero su resolución se pospone hasta una etapa posterior del proceso, normalmente cuando se impugna la sentencia definitiva. Esto significa que el recurso no se resuelve inmediatamente, sino que su estudio queda reservado para una fase posterior del procedimiento. ¿Para qué sirve el efecto diferido? El efecto diferido cumple varias funciones procesales. Evita la interrupción constante del proceso por múltiples recursos, promueve la economía procesal, reduciendo trámites innecesarios, concentra la revisión de decisiones judiciales en un momento procesal oportuno, acelera la resolución de los procesos judiciales y de esta forma el proceso continúa su curso normal mientras el recurso queda pendiente de resolución.
El efecto diferido se aplica generalmente a resoluciones interlocutorias o incidentales que no afectan de manera inmediata el fondo del asunto. Entre las características del efecto diferido destacan que el recurso se interpone en el momento procesal oportuno, que su resolución no se realiza inmediatamente y que se resuelve junto con la apelación de la sentencia definitiva o en una etapa posterior. ¿Cómo funciona? Bueno, el mecanismo de operar es el siguiente. Una de las partes interpone el recurso contra una resolución interlocutoria. El tribunal admite el recurso con efecto diferido. El proceso continúa su trámite normal. Cuando se interpone el recurso contra la sentencia definitiva, el Tribunal Superior resuelve conjuntamente los recursos diferidos. ¿Cuáles son las ventajas del efecto diferido? Entre las principales ventajas se encuentran que evita dilaciones innecesarias en el proceso, que reduce la carga de trabajo de los tribunales superiores, que permite una revisión integral del proceso y favorece la celeridad procesal. ¿Cómo se aplica este efecto diferido? Bueno, en el derecho civil y familiar. Bueno, a través de resoluciones sobre admisión o rechazo de pruebas, decisiones sobre incidentes procesales, determinaciones de trámite. Esto permite que el proceso avance sin interrupciones constantes derivadas de impugnaciones. ¿Quiénes son los principales exponentes doctrinales del efecto diferido? Bueno, tenemos a Aniceto Alcalá Zamora y Castillo, quien destacó la importancia de evitar la proliferación excesiva de recursos que paralicen el proceso. Giuseppe Chuvenda señaló que el proceso debe desarrollarse con economía y eficacia, lo cual justifica mecanismos como el efecto diferido. Hugo Alsina analizó la función de los recursos en la estructura procesal, resaltando la utilidad de diferir la resolución de ciertos recursos para preservar la continuidad del procedimiento. En conclusión, jóvenes, podemos decir de este subtema que el efecto diferido representa un mecanismo procesal orientado a garantizar el equilibrio entre el derecho de impugnación y la eficiencia del proceso judicial. A través de esta modalidad, el sistema procesal permite que las partes impugnen resoluciones interlocutorias sin que ello implique la paralización constante del procedimiento. Su aplicación contribuye a la economía procesal, a la celeridad de los procesos y a una revisión más ordenada de la decisión judicial. Por ello, el efecto diferido constituye una herramienta importante dentro de la teoría general de los recursos en el desarrollo procesal civil y familiar. Les invito a que ahonden más en estos temas, no solo revisando las carpetas de antología y de material de apoyo, sino que ustedes tengan la iniciativa y el interés por investigar por su cuenta. Nos vemos en la próxima sesión. Que tengan un excelente día.